Hola, ¿qué tal? Ha llegado uno de los eventos más importantes del año a nivel musical, que es el medio tiempo de la Super Bowl. Este año lo realiza Bad Bunny. Sé porque me he spoileado, ojalá no haberme spoileado porque habría sido una sorpresa increíble, aunque ya ayer como que había filtraciones y se rumoreaba que los invitados son Ricky Martin y Lady Gaga. Siento que va a ser un espectáculo cargado de mensaje, cargado de raíces y que va a ser ciertamente emotivo, yo creo, y veremos a ver qué tal. Antes de ir a la reacción, no te olvides de darme un like, de seguirme que no te cuesta nada y dejarme un comentario diciendo qué te pareció esta Super Bowl, etcétera. Y ahora vamos con el medio tiempo de la Super Bowl 2026 por Bad Bunny. Vamos a ver. La intro ya, honestamente, muy chula. Ok. El logo de Apple ahí, qué gracioso. Qué rico es el latino. ¡Hoy se ve! El concepto de que esto sea escenografía, creo. O igual no. Espera, igual. No, esto es un campo, vale, esto es un campo. Vale, no, concepto de que es escenografía real. Bueno, paso. Bueno, no, era un campo y ahora hace transición a un campo real. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. He venido un poquito vestido para la ocasión, todo lo que yo podía, pero bueno. Saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 chis, que sonríen los que ya les metí en un VIP. El concepto de transformar tanto el campo es que... Que sonrían los que se olvidaron ya de mí. Me gustan mucho las Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe. Está cargado de elementos muy de barrio, etcétera, por todos lados, Es un uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. La de Barcelona que viene en avión y dice que me hizo de cobrón. Yo dejo que juegue con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Antes tú me pichabas. Ok, ahí ha habido una... ¡Ah, Cardi B! Bueno, y Nico, Pedro Pascal... Una cuanta gente por ahí, Las mujeres en el mundo entero Antes tú no querías. perreando sin miedo. Tranqui, Yo perreo. sola. Mueve. Yo perreo sola. Ok. Ok, mi vida anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se metió una que la pone cachonda. Ey, brincarlo, no lo hondo. Ey, si te lo mando no me llames, que esto no es pa' que me ames. La producción vocal es un poco curiosa, ¿no? En plan, siento que no lleva mucha producción vocal, lo cual como que me falta un poquito a mí de... Me llama si me necesita. Ey, Un poco más de producción vocal, porque es como una vocal muy raw. bienvenido a la fiesta más grande del mundo entero. Ey, yo la conocí en Miami, ella sabe que aquí hay tica. Quiere que yo se la aplique. De momento está aquí tocando éxitos. Yo perreo sola, Titi me preguntó. Esta canción que ahora mismo, la verdad no sé cuál es ahora mismo. Pero yo estoy esperando que meta ahí las canciones del nuevo disco, que me encantan. O sea, del nuevo disco. Hace un año que salió, ¿no? Pero del último disco. Pero tú te vas a querer quedar. Ey, aprovecha que estoy soltero. Single. Ok. Esa transición. ¡Ole! Por favor, ¿cómo hacer eso? ¡Eh! ¿Cómo va a meter un poco de gasolina ahora aquí? ¡Qué fuerte! Estás escuchando música de Puerto Rico, de los barrios y los caseríos. Ella viene por ahí. Es que Llega sola, con los bandidos que sueltan la pi. cada elemento es... Perreo, baby, sabeteo, baby, chastra, baby. Perdón. Trabajo, baby,
Se me hace muy raro reaccionar en español últimamente. Pero bueno, que cada elemento es como muy una reminiscencia de cultura latina. Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Las coreografías, los bailarines, todo, los elementos. Ahora veo una rana que eso igual un poco no, pero... Ok. Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Parece que es orquesta en vivo, porque llevan in-ears los músicos. Por 60. Es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Bueno, no me digas eso, Benito, que no estoy en un tiempo yo para que me digas eso, que me emociono. Dime, a tú es lo que tú querías. Por el poder que se me otorga, Y ahora una boda. marido. Sabía que iba a haber una boda porque lo vi en Twitter que decían, hay una boda. Y yo, bueno, pues venga, una boda. Íbamos un poquito vestidos todos de boda. ¡Y ya está Gaga en la boda! Cantando Die With A Smile. Lost in the words that we speak. Ok. I don't even wanna do this anymore. 'Cause you already know what you mean to me. And our love's the only one. Esto es un poco horrible, honestamente. En plan, a ver. Wherever you go, that's where I'll find. La forma de cantar de Gaga como que no se está... no está fitting, no se está acomodando nada al estilo de la canción. La está casi cantando como si fuese la... ¡Eh! Wanna be next to you. Esta parte sí la está cantando fitting el estilo de la versión. Pero el verso no lo estaba cantando para nada, lo estaba cantando demasiado como la versión original y no pegaba. Pero esta parte sí, muy bien, Gaga. I wanna hold you. Qué perfecta es ella. Esto sí. With a smile. Esta parte sí, qué bien. Ending, I wanna be next to you. ¿Y ahora bailar con Bad Bunny? Ok. Lo más que pueda. ¡Hey! Esta canción me encanta, es de mis favoritas del disco. No, no te puedo borrar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar. Tenía muchas novias, pero como tú ninguna. Ya no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te piensas me tiro de una. Ok. Los niños tirando sencillas a dormir en bodas es como tan... Yo creo que... O sea, no tengo recuerdos de haberme quedado yo dormido. Pero siendo como soy yo, seguro que de pequeño en bodas me he quedado dormido. Sí que recuerdo ver a algún primo y tal dormido. Pero yo no me acuerdo a mí mismo. Pero tal como soy, fijo me he quedado dormido. Ok. La cantidad de gente que hay en esta actuación, En plan, me gustaría saber los números porque qué locura. Quiere divertir con cuanto y con premor. Es un arreglo diferente, Me encanta que es un arreglo diferente de la canción. ¿Pero qué es esto? San Francisco. Me encanta lo artista que es Bad Bunny. En plan, Ey, 4 de julio fue el de July. Ando con mi prima borracha Lulay. Los míos mira, en estas canciones que son más de su nueva era, no hace falta la producción vocal que yo pedía en las antiguas, ¿no? Es como que con la raw vocal aquí suena bien y está fitting, pero en las antiguas sí que se hacía falta un poquito de autotune, un poquito de algún efectillo, pero en estas otras está muy bien así. maravita. Ey, un shot de cañita en casa de cañita. Ey, PR se siente cerquita. Qué señora más maja. El campeonato nadie me lo quita. ¡Hey, Yaya Ariza! Estaba ahí Yaya Ariza, es un bailarín que me encanta. Pero siempre en ti.
Oh. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y Tony dembow. Dembow. Ok. Ricky Martin, aquí está. Quieren quitarme el río, ¡Oh! ¡No, es él cantando una versión de Hawái! Dios mío, Me voy a emocionar. abuelita se vaya, no, no, suelte la bandera, ni olvide el Elolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Ok, ya estamos llorando. Suelte la bandera, ni olvide el Elolai, que no quiero que hagan contigo. ¡Guau! ¡Qué chulo! Ahí con la bandera de Puerto Rico. Puerto Rico está bien está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón y los higües de Bayamón. Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a Rincón. Un besito pa' abuela. Me entró la neura de saber si estaba grabando o no, pero bueno. Seguimos. Tierra de Maelo y Tego Calderón. Mira, es una de las pocas veces que me parece bien que un espectáculo sea a día, en plan, sea de día. Normalmente siento que los espectáculos pierden mucho cuando son de día y que la iluminación artificial siempre es más controlada y que fitea mucho más los espectáculos de todo tipo. Pero aquí, honestamente, que sea de día le pega muchísimo y le da lo que necesita, que siento que no se podría conseguir Saludo a mis vecinos. Ey, siendo de noche con iluminación artificial. el sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no. Pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, pido con mi corillo que somos un montón. Le falta sazón, batería y reggaetón. Me encanta de Bad Bunny que Ey, pido con mi corillo. tú evidentemente no vas a decir que es un vocalista, no vas a decir ni siquiera que canta bien, puedes decir que canta cercano a correcto, pero es que él tiene como todo alrededor cosas que le llenan. La esencia y estilos de sus canciones, el mensaje que cuentan, y luego que se rodea de bailarines muy buenos, se rodea de escenógrafos muy buenos, no le importa explorar con su estilo, con todo. Hay un montón de banderas de Estados Unidos y cuando es sencillamente muy artista. Plaza América, sea Chile, Argentina, Paraguay, ¡Pelos! Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. ¡Buah! Seguimos aquí. Aquí no paro de llorar yo, ¿Qué cojones? ¡Ahora sí! De cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos. Ojalá. Muchas gracias. Debí tirar más Fuera Iniers, fuera todo. Ok, parece que termina aquí. Ok, pues hasta aquí el halftime de la Super Bowl de este año. En plan, que ha estado muy bien, ha sido muy emotivo. Es decir, me ha faltado algo al final. En plan, una vez que estaba en el debí tirar más fotos, aunque supongo que es que ya no quedaba tiempo, ¿no? En plan, que quería hacer muchas cosas y que son como 14 minutos solo. Pero aún así siento que le faltaba un mini colofón o un mini closing que hiciese el closing como tal en debí tirar más fotos. Pero qué fuerte, qué fuerte. Como decía antes, me encanta que Bad Bunny es un artista, en plan, él es un artista, él se rodea, porque el arte también es rodearte de otros artistas y crear cosas, traer suficientemente cultura, representar tu cultura, tener un mensaje político, porque el arte sin tener un mensaje político del que sea no es arte, porque todas las cosas que expresamos tienen un mensaje político.
y si es un arte orgánico que expresa algo, lo va a tener. En este caso, pues lo tiene como aposta bastante marcado, pues por los tiempos en los que estamos, los tiempos en los que se está en Estados Unidos y todo lo que está pasando con ICE, etcétera. Y es un momento tan bueno para que esta Super Bowl se lleve a cabo. Encima, todo lo bien hecha que está, la escenografía ha sido brutal. Como dije antes, que fuese de día le quedaba perfecto con todo esto. El despliegue de escenografía y de todo lo que se movía, cómo iba cambiando, la cantidad de gente que había en ese escenario. En plan, ¿qué cantidad de gente hay en ese escenario? Si sabéis cuánta gente hay o algo así, dejadmelo abajo, aunque también lo puedo buscar yo en internet luego, sí que se sabe. Pero bueno, si me lo dejáis abajo, yo os lo agradezco. No sé si tengo mucho más que decir o no. Que me parece que ha sido increíble, que muy bien Benito, que ha sido súper divertido y súper funny ver a Gaga ahí, aunque su versión de Tight With a Smile no haya sido como demasiado buena. La estrofa no ha estado, como dije, muy propiamente bien cantada en cuanto al estilo de la versión de la canción que se estaba haciendo, porque la estaba cantando tal cual la versión normal, pero al ser en otro estilo tenía que haberla cantado un poco diferente, lo que sí se refleja luego en el estribillo, que el estribillo sí que no lo canta como la versión original, sino que le da un toque diferente en cuanto a los tempos, etcétera, para que fitee el estilo de la versión que está haciendo, y el estribillo sí suena más chulo. La estrofa, bueno, chica, dale, ha sido como muy bonito verla aquí, porque ella sumándose, sobre todo el peso que tiene, ¿no? Que también ella, una artista de Estados Unidos, una artista súper importante a nivel mundial, se sume a esta actuación que tiene tanto peso. Y es que está tan bien hecha, porque a mí me gusta cuando las cosas tienen un peso político y una intención, pero están bien hechas, porque siento que muchas veces se intenta hacer activismo mediante el arte y se queda en solo activismo y no hay arte. No sé si me explico. Se quiere llevar tanto el activismo que no hay un desarrollo real de arte que soporte este activismo y lo haga efectivo, sino que al final es un activismo inefectivo. Pero en este caso está tan bien desarrollado. Es todo un conjunto, está bien, es bonito de ver, te entra, te emociona, es muy bueno. No sé si es la mejor Super Bowl o no, porque la de Katy Perry es como súper imbatible, pero yo creo que está ahí con la de Katy, ¿eh? No lo sé ahora mismo. Mira, creo que estaría por encima de la de Katy si hubiese tenido algo al final que dijeses ¡pum! Closing potente. Pero como no lo tiene, le voy a dejar como segunda, ¿no? En plan, 1 Katy, 2 Bad Bunny, 3 Gaga. Y la verdad es que se siente muy bien volver a grabar después de tanto tiempo sin grabar. Y siendo algo tan bonito, tan emotivo, no sé. He disfrutado mucho grabando este vídeo. Espero que tú disfrutes también viéndolo. Coméntame abajo si lo has disfrutado, si no, etcétera. Y bueno, nos vemos en siguientes vídeos, siguientes reacciones, siguiente lo que sea. Un besazo y chao.